bien con todos, vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a continuar con un poco de circuitos magnéticos. ¿Qué sucede cuando tenemos una bobina con un hilo de fierro por el que pasa una corriente? Se establece ¿qué cosa? Un flujo magnético, ¿no? Que es material ferromagnético. Y ese flujo divide entre el área también genera una inducción magnética, ¿no es cierto? ¿No? Y también aparece un H, seguramente direccional, todo está dentro. Hay una intensidad de campo, una manera de inducción. Pero al depositarse ese campo magnético dentro del material, el elemento que se deposita, que la fuerza magnetomotriz hace que aparezca el campo magnético, esa fuerza magnetomotriz o el agente externo está depositando una cierta energía. Eso le llamamos energía magnética. Y luego cuando se suprime ese campo externo, entonces nosotros deberíamos decir que la energía magnética debe ser devuelta, debe retornar al agente externo, ¿no? Porque la hemos quitado. Pero como nosotros hemos visto que este material ferromagnético tiene una propiedad que le llamamos, ¿se acuerdan cómo le llamamos a ese fenómeno? Histéresis, ¿no es cierto? Por el cual no quiere retornar a su estado magnético anterior, entonces hay una pérdida de energía. Es por eso que habíamos dicho que el área encerrada dentro del caso de histéresis, ¿qué cosa representaba? La pérdida de energía. Pues bueno, ¿no? Lo habíamos mencionado. Entonces vamos a analizar eso. Entonces acá hay una energía magnética, vamos a poner energía depositada, pero vamos a llamar energía magnética. Vamos a ver cómo vamos a encontrar esa energía que está depositada. En principio nosotros sabemos que la potencia que estamos entregando por aquí, esta potencia que estamos entregando por aquí, es igual a E por I, ¿no es cierto? Es lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero también sabemos que esta tensión inducida, aquí tenemos un determinado número de espiras, voy a ponerle. ¿Cómo se puede expresar en función del número de espiras y el flujo? Bueno, M, derivada del flujo, con respecto a él, bien, pues si se acuerdan, ¿no? Y eso está multiplicado por I. Pero ahora yo puedo fundar y acá puedo poner NI, que es derivada del flujo, con respecto a él. O sea, ya hemos puesto la potencia en función de la fuerza magnetomotriz y la variación del flujo por el tiempo. Bien, entonces ya lo sabíamos por circuito. ¿Qué más podemos hacer aquí? Ah, pero la potencia, esta potencia, no veo que poner, ¿qué cosa es la potencia? ¿Cómo se define? Trabajo sobre tiempo. Entonces la potencia es derivada del trabajo con respecto al tiempo. Derivada del trabajo con respecto al tiempo. Y el trabajo es igual a energía, ¿no? Entonces tenemos NI derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Quién se cancela acá? Ya tenemos entonces que un diferencial de energía es igual a NI, un diferencial de flujo. La variación de energía es igual a NI por la variación del flujo. A eso hemos llegado. Entonces estamos viendo cómo la energía magnética se puede evaluar o calcular. ¿Qué debería hacer yo para calcular la energía total? Integrar, ¿no es cierto? Pero estamos en el flujo ¿de dónde vamos a integrar? Vamos a poner, pero el flujo también es igual a, podemos ponerlo, P3, o perdón, P por A, ¿no es cierto? Lo ponemos como B por A. Sí, puede ser B por A. Entonces tendríamos acá y derivada del flujo lo puedo poner como B. Acá solamente hay uno que es constante. ¿Quién es constante? El área. Entonces tendríamos A derivada de la inducción. O sea, tenemos la variación de la energía, es NIA, variación de la inducción, ¿no? ¿Cómo está variando? Pero N por I, ¿a qué es igual? El circuito magnético. H por L, ¿no? H por la longitud magnética. O sea, acá hay una intensidad H, ¿no? NI, entonces es igual a H por L por A y diferencial de inducción. ¿Y qué cosa es L por A? El volumen, ¿no? Del material. Entonces tendríamos H, volumen del material, por
O lo vamos a poner así. Volumen, que es constante, H es variable, diferencial de B, diferencial de trabajo. Entonces integramos, queremos ver la energía total, la integral, y sale fuera, volumen, ¿cierto? Volumen. Volumen es integral de H diferencial de B. ¿Bien? Si dividimos el trabajo entre volumen, se pone acá, trabajo entre volumen, o sea, trabajo o energía por unidad de volumen va a ser igual a simplemente la integral de H diferencial. O sea, esta es una energía por unidad de volumen, es una densidad de energía, ¿cierto? Entonces, esto es la densidad de energía. Vamos a ponerlo así, densidad de energía va a ser igual a la integral de H diferencial. Desde un B1 hasta un B2 puede ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estamos llamando a este símbolo? Densidad de energía. ¿Qué unidades tendrá en el sistema internacional? Joules sobre metro cúbico. Entonces hay una densidad de energía, joules por metro cúbico. Eso quiere decir, eso es en el material, o puede ser en cualquier lugar, ¿no? Porque es en el material. Ahí la densidad de energía. Entonces, donde se establece un campo magnético por un agente externo, se almacena una energía. Si retiramos ese campo magnético, el mismo agente externo retira ese campo magnético, debería devolverse toda la energía al mismo agente externo. Pero eso no ocurre en el material ferromagnético. ¿Dónde va a ocurrir que la energía es totalmente devuelta? Solamente en el aéreo vacío. Porque en el aéreo vacío la variación del flujo con la corriente es lineal, ¿no es cierto? Solamente en ese caso va a ocurrir que es totalmente devuelta. Solamente en los materiales ferromagnéticos hay esta pérdida de energía que hemos visto. Vamos a dividirlo. ¿Qué representa entonces la integral de H diferencial P? ¿Para qué no sería la integral en matemáticas? ¿Para calcular qué cosas? ¿Se acuerdan? Área, ¿no es cierto? Entonces, esta integral de H diferencial P representará el área bajo la curva de H en función de B. O al revés, de B en función de H, pero como la curva es... A ver, como la curva es así, acá tenemos B, acá tenemos H. A ver, vamos a graficar el lazo de histéresis. El lazo, más o menos. Más o menos. Listo. Magnetización, desmagnetización, ¿cierto? En ese orden. Entonces es el área bajo la curva de H en función de B. Entonces cuando integramos desde, por ejemplo, de aquí hasta el B máximo, ¿no? Acá hay un B máximo. Y acá había un H máximo. Listo. Cuando integramos entonces desde acá hasta este punto, el área bajo la curva vendría a ser para este tramo, solamente integrando de aquí a aquí, este sería el área bajo la curva, cuando es magnetizado el material. Cuando desmagnetizo, el área bajo la curva ahora es solamente esto. O sea, toda la energía que entregue y esta parte de la energía que se ha devuelto, ¿no? Que ha retornado al agente externo, que debe decir. Lo que se quedó aquí, sin rojo, es la energía que se ha perdido, es la energía no devuelta. Por eso que decíamos que el área encerrada en ese lazo representaba la pérdida de energía, ¿no? Por ciclo de material, por ciclo, porque este es un solo ciclo. Entonces, todo el área encerrada representa la pérdida de energía, ¿no? ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está todo claro, ¿no? Además, si no que tienen esa copia ahí, está más, creo que aquella hoy escribía un poco más, ¿no? Ya que ya más el tiempo, ahí está explicado. Y ya les estoy diciendo a ustedes, entonces la habían cerrado. Muy bien. O sea que esta integral no la podemos hacer porque es gráfica, ¿cierto?
solamente podríamos integrarnos sin que tuviéramos h en función de b. Recuerden que les mandé unos problemitas, ¿no?, donde definían h en función de b, en ese caso sí se podría integrar, pero normalmente en las pruebas son empíricas, ¿no? Algunas veces en los problemas le daban la permeabilidad relativa, casi recto, ¿no?, pero en la práctica real es esto, ¿no? Pues eso es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo podríamos integrar entonces esto de acá? Aproximar la forma. Sí, podríamos aproximar a que hay tramos en que es lineal. Para resolver uno, con la integral, voy a poner la integral de 1, necesitaríamos conocer h en función de b, ¿no? H en función de b, para poder integrar. Si hubiera definido en función de b todo esto, integramos, ¿no? Pero no lo tenemos. Adelante. Entonces, podríamos ponerlo en función de b. ¿Cómo podemos poner h en función de b? La densidad de energía sería igual integral de, fíjense que yo le había puesto acá B1, B2. ¿Cómo pongo h en función de b? ¿Cuál es la relación de h y b? Claro, B. Bien, pero aún así todavía no puedo integrar, porque no, b en función de 1 no tengo descrito, o b, ¿no es cierto? No lo tengo descrito, es una curva experimental. ¿Y mu cómo es? ¿Es constante? Varía. Varía de acuerdo a la fuerza de magnetomotriz. Claro, mu varía con la fuerza magnetomotriz, porque mu no es constante, pues, ¿no? Mu siempre es B entre H, entonces está variando también. Entonces hay que hacer algunas suposiciones. También lo que decimos acá, de B1 a B2. ¿Cuándo mu sería constante? Sí, es lineal. Cuando fuera aire vacío. Pero no es. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué tendríamos que suponer? Que mu es constante. Claro. Pero mu es constante, ¿dónde sería mu constante? Claro, en el aire sí, pero si agarramos y trazamos Un pequeño tramo. y adelante. Ahí podríamos suponer que en ese casi punto es constante, ¿no es cierto? El casi punto. Entonces, suponiendo de que B1 y B2 son muy cercanos, ¿no?, casi un punto. Si B1 y B2 son muy cercanos, es decir, estamos suponiendo que la permeabilidad es constante. La permeabilidad es casi constante. La permeabilidad es casi constante. ¿Entienden? ¿No? O sea, estamos tratando de hacerlo en un punto para un mismo valor de B, ¿no? Entonces ahí, ahora, ¿cómo cambiaría nuestra densidad de energía? Sería así, 1 sobre mu, ¿no es cierto? 1 sobre mu, integral de B, diferencial B, de B1 a B2. Haciendo B2, B y B1 igual 0, por decir. Haciendo B2 igual B y B1 igual cuando deje 0, ¿no? Sí. Entonces, si integramos, ¿qué tendríamos? La densidad de energía sería 1 sobre mu, ¿qué nos queda? B cuadrado sobre 2. B cuadrado sobre 2, ¿no? Ya está mi ecuación para calcular la densidad de energía. Si fuera aire o vacío en el espacio, esto significa que en cualquier punto del espacio
hay aire o vacío, pues, ¿no? Aire o vacío. La densidad de energía es, ¿cuál sería la densidad de energía? Vamos a llamarle densidad de energía sub cero para decir que es vacío. ¿Ya? Este es el material, ¿no es cierto? Este es el material. Sería igual a ver, me dictan ustedes, 1 sobre un sub cero, ¿qué más? B cuadrado sobre 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale mu sub cero? En el sistema internacional 4pi por esa menos 7, es un constante. O sea, la densidad de energía solamente va a depender de P, ¿cierto? En el aire o así. O sea, va a depender de... Entonces podemos hablar de densidad de energía en el material. Y podemos hablar de densidad de energía ¿dónde? Si le meto un corte aquí, sí, en el material, ¿no? Hay densidad de energía en el material y densidad de energía en el interior. Acá en el aire entonces hay densidad de energía magnética también. ¿Qué necesito para calcular la densidad de energía magnética acá en el aire? Acá en el salón. ¿Y cuánto vale B? 6. Busquen. ¿Cuánto vale la inducción magnética sobre la superficie de la Tierra? Tiene un valor, ¿no es cierto? Sí. Hay un campo magnético. Es verdad. 50 microteslas, ¿será? A ver, verifica. Campo magnético sobre la superficie de la Tierra. ¿Alguien encontró? Entre 25 y 50 microteras está aproximado, ¿no? Se puede hallar. Entonces, vamos a hacerlo como ejemplo. Ya está. Calcular la densidad de energía. ¿Se entiende que es magnética? Magnética. Sobre la superficie de la Tierra. Ya está. Sobre la superficie de la Tierra. Es aire, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? 1 sobre mu sub 0, B cuadrado sobre 2. ¿Cuánto vale B? Aproximadamente, 50 minutos. B aproximadamente 50 microteslas. Calculen. Densidad de energía será igual a 1/2 o 1 sobre mu sub 0. Podemos poner 1/2, ¿no? Sería mejor. 1/2. Casi todas las energías son 1/2, ¿no? 1/2 de B cuadrado sobre mu sub 0. 1/2 de 50 por 10 a la menos 6 sobre 4pi por 10 a la menos 7. Unidades. Joule sobre metro cúbico. Listo. ¿Cuánto sale entonces? 19.9. A 20 por 10 a la cuánto. ¿Nada? Sí sale. A ver, alguien más que verifique. O sea, 19.9 y estoy redondeando a 20 joules sobre metro cúbico. ¿Está bien? ¿Alguien corroboró? 10 millijoules sobre metro. Ah, no le sale joules, sale millijoules. Sí, sí. O sea, 20 por... ¿cuánto le sale a usted? 10. A ver. De repente le faltó el cuadrado. Esto. Pase. Entonces no es 20. 9,9 por 10 a 9.5. 9.94. 9.94. Por 10 a la menos 4.
está, 9.94. 10 a la menos 4. Ahora sí. Sería 100 Joules sobre metro cúbico. ¿Eso qué es? La densidad de energía. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es la energía magnética almacenada en el salón? ¿No? Claro. ¿Y cuál será, me pregunto, cuál será la energía magnética almacenada en el salón? De clase, ¿no? De clase. Primero necesitamos el volumen. ¿Cuál será el volumen? Volumen igual. 10 por 3. ¿Cuál era? ¿Ya tanto ya? 12. ¿Más o menos? Sí, ¿no? Hasta 14 diría yo, ¿no? Claro, un arco tiene más o menos 7 metros, ¿no? El arco. Un arco, 2 arcos cerca, ¿no? O menos. 42 metros. 14 metros por, acá cuánto habrá, 10. 10. 10, 8, 10, ¿no? 10. Por 10, por la altura, normalmente es 3, ¿no? 3 me parece. 3.5. 3 metros. 3, ¿no? 3. Ya está, entonces volumen igual. 30 por 14, 3 por 14. 420. 420. ¿No? Sí. 420 metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿No? Sí. Entonces la densidad de energía, perdón, la energía, luego 0.42. la energía será igual a la densidad de energía por el volumen, ¿no? La densidad de energía es 9.94 por 10 a la menos 4 joules sobre metro cúbico, y por 420 metros cúbicos nos va a dar joules, ¿no? Y listo. ¿Cuánto? 0.41. 417 joules, ¿no? 41.7. Entonces, en un entrehierro se da igual, pues, ¿no? Hay que hallar la densidad de energía del entrehierro, que es aire, y multiplicarlo por el volumen del entrehierro. Y ya tengo la energía almacenada en el entrehierro. En el material ferromagnético, igual, hay que calcular la densidad de energía en el material ferromagnético y multiplicarlo por todo el volumen y ya tengo la energía, ¿no? ¿Y por qué nos interesa saber que hay energía magnética almacenada en el material ferromagnético? ¿En qué lo vamos a utilizar después? En transformadora. Claro, porque el núcleo ferromagnético es el que va a llevar energía del primario al secundario, normalmente, de la bobina primaria al secundario. ¿A través de quién? A través del flujo o el campo magnético. Entonces, es la forma de entender que se está transmitiendo energía, ¿no? Va a haber una variación de potencial, vamos a convertir un potencial de un nivel en otro nivel, pero ¿quién lleva la energía? El campo magnético. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Lo vieron en magnetismo, creo, en otro curso. ¿Cuál? El transformador funciona bajo qué principio? Principio de Inducción. inducción electromagnética, ¿cierto? ¿Y quién gobierna ese principio de inducción electromagnética? Hay una ley física llamada ley de Faraday. Muy bien, se recuerda. Todo tiene que ver. Bien, vamos a ver entonces ahora la fuerza atractiva magnética. Fuerza atractiva magnética. Vamos a poner un entrehierro ahora. Vamos a poner un entrehierro, lo mismo.
Si no, voy a dibujar de una vez el circuito básico que se utiliza para un contactor, un relé. En realidad lo que necesito es un entrehierro, ¿no? Para ver la fuerza atractiva magnética. Acá voy a poner el entrehierro. Y a este brazo lo voy a hacer movible para poder hacer la deducción. Este brazo A es movible. Tiene que haber una bobina, ¿no? Una bobina con un determinado número de espiras, una corriente I. El flujo estará por acá. Acá está el flujo. Salud. Entonces, en este lado el flujo, ¿hacia dónde está yendo? ¿Hacia dónde el flujo? Hacia la izquierda, ¿no? ¿Cómo está decidido? Y si yo voy a dibujar con distorsión, aunque en el problema de la práctica dijimos que expresen en algún caso la distorsión, o sea, como si el tubo fuera recto, ¿no? Eso es la expresión del efecto de Bob. Okay. Pero, ¿entre esos dos hay atracción o no? Sí, ¿no es cierto? Porque esta cara se comporta como si fuera la cara de un imán que sería norte o sur. Norte. Y este sería Sur. Entre sur y norte hay atracción, ¿no? Siempre va a haber atracción entre los dos. Entonces, por eso que tenemos fuerza de atracción. ¿Cómo calculamos esa fuerza de atracción? Bueno, en este caso es muy importante porque nos sirve para de repente diseñar relés o algunas máquinas que se muevan nada más un brazo, ¿no? Eso va a depender de que si la fuerza magnética logra vencer la inercia o la posición, porque acá puede haber, vamos a poner un resorte. Vamos a poner aquí un resorte de mi brazo A, pero le voy a poner acá un resorte. Y ese resorte está haciendo que acá aparezca una fuerza antagónica, ¿no? Es un resorte. Un resorte, un fleje. Y aquí hay una fuerza. Va a aparecer en algún momento cuando esto empiece a moverse. ¿No? La ley de Hooke, ¿se acuerdan? Cuando se va moviendo aparece fuerza, ¿no? Entonces acá había una fuerza antagónica, voy a llamarle fuerza A. La fuerza A es la fuerza antagónica. Se supone que va a poner fuerza antagónica. O sea, es la fuerza que se opone a la fuerza que nosotros vamos a ejercer cuando con azul. Esta va a ser mi fuerza atractiva magnética. F nada más. FA es fuerza antagónica. No voy a confundirlo con esto bien escrito. Y mi F simplemente va a ser la fuerza. Entonces, ¿cuándo va a empezar a moverse esto? Cuando esta fuerza sea mayor que la de acá, ¿cierto? No, si no, no va a cerrar. Incluso cada vez que se acerca, ¿ustedes qué creen? ¿La fuerza va aumentando o va disminuyendo? ¿No han probado con un imán? Aumenta, pues no. Cuando está más cerca los imanes, la fuerza es más, ¿no? Mayor. Cuando está más lejos, la fuerza es más débil. Entonces acá también tenemos que ver que esa fuerza va a ir aumentando. Esta fuerza no es constante, es variable. Claro, considerando el resorte. Es un resorte como una fuerza antagónica. Esa fuerza antagónica incluso puede ser constante, también va a variar ahí, ¿no? Pero tiene que oponerse. Algo tiene que mantener en alguna posición. Bien, entonces, ¿cómo calculamos ahora esta fuerza? Vamos a poner un eje X por acá, ¿no? Un eje X. Ese sería mi eje X. Le ponemos
tenemos energía, fuerza, ¿cómo relacionamos ahí la fuerza con el movimiento? Cuando esto se desplaza un poquito, lo que se va a desplazar es un diferencial de X. Este es el área de hierro, acá vamos a poner por ahí ahora un poquito un diferencial de X. Entonces, el trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Pero vamos a poner la manera general. Nosotros sabemos que el trabajo es la fuerza que va a recorrer eso por la distancia X. Pero eso sería si es que mi fuerza fuera, digamos, constante. Pero como para una distancia X, si ponemos un diferencial de X, esto va a ser un diferencial de trabajo. O sea, la energía va variando. Para cada pequeño movimiento, esa es la fuerza. Bien, ya tenemos eso. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, la demostración del libro es bastante larga, pero yo siempre hago esta suposición y siempre lo explico de esa manera, ¿no? Para que sea un poco más rápido. Porque es equivalente, digamos, ¿no? Suponemos esto. ¿Qué pasa si yo lo divido entre el diferencial de volumen? El diferencial de trabajo o energía lo divido entre el diferencial de volumen. Es lo mismo que F diferencial de X entre diferencial de volumen. ¿No es cierto? Ahí no le he cambiado nada, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pero lo que yo supongo para esta demostración es que la energía entre el volumen, que le llamamos densidad de energía, ¿no? Supongo que la densidad de energía está distribuida uniformemente, vamos a suponer que está distribuida uniformemente, entonces puede ser igual, esta energía entre volumen puede ser igual a diferencial de energía entre diferencial de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Adelante. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque estoy suponiendo que la densidad de energía en todo el volumen es uniforme. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Es válido? Se le pongo ahí, suponiendo que la densidad de energía es uniforme en todo el volumen. ¿Sí? Estamos suponiendo eso. Suponiendo que la energía está distribuida uniformemente en todo el volumen. Está distribuida uniformemente en todo el volumen. Entonces ahora sí, lo divido entre el volumen. F diferencial de X lo divido entre el volumen. Y ahora sí puedo hacer que esto es igual a la densidad de energía, ¿no? F diferencial de X sobre diferencial de X. Pero el diferencial de volumen está acá, ¿cierto? Y el volumen es igual a aquí. Área de entre hierro, como ponerle, ¿no? Puede ser con dispersión o sin dispersión, como quieran, pero es área de entre hierro. ¿Área de entre hierro por quién? Por el diferencial de X. ¿Y ahora qué pasó? El diferencial de X se cancela, ¿no? El diferencial de X se cancela y acá puedo sacar la fuerza magnética. Finalmente la fuerza magnética es igual a ¿qué? A la densidad de energía por el área de hierro. ¿Esta densidad de energía dónde es? Entre hierro. Entre hierro. ¿No? Porque la fuerza magnética está en el entre hierro, entre los dos polos. Esa es la fuerza magnética. ¿Listo? Le ponemos su índice a la F, Fm, si quieren diferenciar, que es fuerza magnética. ¿Mejor? O sea, esta es la fuerza magnética. Estamos, fuerza atractiva magnética. Esta es la fuerza magnética y esta es la fuerza antagónica. Entonces acá es fuerza magnética. Todo es fuerza magnética. Fuerza magnética, fuerza magnética. Y acá es la fuerza magnética. ¿Listo? Pero es entre material magnético, ¿no? Pero es entre los polos. No podemos decir que acá hay fuerza magnética entre las paredes, porque no son materiales magnéticos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué pasa si se invierte el sentido de la corriente? El flujo es inmediato. Ya, el flujo va para el otro lado. ¿Qué pasa con la fuerza magnética?
También. ¿Vale igual o no? Cambia de ¿Hay fuerza magnética? ¿Hay fuerza atractiva magnética o no? Sí, sí hay. Algunos han dicho no, ¿eh? Pero fuerza de ¿Sería qué? repulsiva, han ¿De qué? dicho algunos? ¿Sí? No, es igual, de atracción, pero depende de la pieza móvil. Claro, si cambia el sentido de la corriente, el dibujo acá estaría para el otro lado nada más. El flujo estaría para el otro lado nada más. La única diferencia, pero sigue habiendo fuerza atractiva magnética, porque ahora este sería norte y este sur, nada más. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero la fuerza atractiva sigue ahí. Sigue habiendo atracción. No hay repulsión. ¿Cuándo va a actuar esto? ¿Cuándo va a actuar? ¿Cuándo se va a pegar o cuándo va a empezar a moverse? Cuando lo supere a la fuerza antagónica. Cuando la fuerza magnética sea superior a la fuerza antagónica. Ahí se va a pegar. Así funcionan los relés, ¿no? O sea, cuando hay una sobrecorriente de repente, nos avisa. ¿No? Sobrecorriente. Sobretensión, pues una pequeña sobrecorriente, actúa. Pero hay que darle valores, hay que regularla, ¿no? Ya está calculado. Pero ese es el principio. Entonces, en corriente alterna, esto está en continua. ¿Funciona en corriente alterna o no? En corriente alterna está cambiando de sentido, ¿no es cierto? Sí, pero sí funciona. A ver. Si estamos en corriente alterna, Corriente máxima. corriente alterna. ¿Cómo va a ir vamos a graficar la fuerza magnética? En corriente alterna, ¿cómo va a ir la tensión? ¿Cómo se llama eso? Senoidal. La corriente también, si es resistivo, no, puede ser incluso capacitivo, pero si es que no hay otra variación, es senoidal, ¿no es cierto? Entonces, si la corriente está variando en forma senoidal, ¿cómo varía la fuerza magnética? También es senoidal, ¿cierto? La fuerza magnética también va a ser senoidal. Si la corriente es cero, no va a haber fuerza. Cuando la corriente comienza a aumentar la fuerza magnética. Entonces vamos a graficar la fuerza magnética. Bueno, en azul sería senoidal. Vamos a suponer que es así. ¿Esto qué es? Fuerza magnética. Entonces, ¿cuándo va a actuar el relé en corriente alterna? En el pico, en la fuerza máxima, Cuando la fuerza magnética, cuando el pico, sea más superior al que. a ver, pues entonces mi fuerza antagónica, ¿dónde estaría? Cuando la fuerza magnética supere, ¿no? A la fuerza antagónica. Voy a poner la fuerza antagónica por acá. Acá está mi fuerza antagónica. Y buscar una onda acá más. Entonces, ¿cuándo actúa el relé o ese dispositivo? Bueno, en ese periodo de tiempo, ese pedazo. Solamente acá no hay. O sea, no se mantiene pegado. ¿No? En continuo sí podemos poner un valor de corriente superior, se queda pegado. Pero si bajo, se despega, ¿no es cierto? Por el antagónico, por la fuerza antagónica. Pero si es en corriente alterna va a funcionar así, ¿no? Pegue, despega, pegue, despega, pegue, despega. Entonces, pero hay relés en corriente continua y en corriente alterna. Los que tienen experiencia, algunos que están practicando, trabajando. ¿Hay relés de corriente continua? De corriente continua. ¿Hay más? Sí hay. ¿Hay relés de corriente alterna? También hay. Entonces hay que tener en cuenta eso para poder enseñarlo, ¿no? Para que se mantenga pegado a una cierta condición. Más adelante vamos a ver justamente, esto es importante porque más adelante vamos a ver que en realidad la corriente, cuando hay un núcleo de fierro, la corriente ya no varía en forma senoidal. ¿No? Porque esto dijimos, esto es pH,
¿Se acuerdan que hablamos de una curva de... Vamos a avanzar un poquito. La curva de H es lo mismo que la curva flujo versus ¿quién? Versus F. de fuerza magnetomotriz o I. Porque la fuerza magnetomotriz es MI nomás, ¿no es cierto? Multiplicado por N. O sea, esto es análogo a la curva de H. Semejante, nada más que es flujo y corriente. Entonces, aquí estamos viendo que el flujo, la corriente y el flujo ya no varían en forma directamente proporcional, por lo tanto, vamos a ver que esta corriente ya no es senoidal. ¿No? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya entremos en la parte del reactor. ¿Más o menos se entendió? ¿Sí? Que la curva y la corriente no se senoidal. Se deforma. Sí, es variable. Sí, es variable. La fuerza antagónica es variable. Por eso que la fuerza magnética es variable. La fuerza magnética se opone a la fuerza antagónica. ¿Y la gráfica cómo se vería eso? Bueno. No, acá hay un valor de fuerza antagónica. ¿No? Acá hay un valor de fuerza antagónica. Si la fuerza antagónica es esta de acá, vamos a poner que aquí es constante. Porque no hago un fleje ahí. Si no supera, no va a actuar. No va a actuar. Estamos suponiendo que acá esto se está moviendo muy lentamente, muy lentamente, despacito, ¿no? Para el está muy casi estático. O sea, siempre la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza antagónica. Si no le produce una aceleración, pero suponemos que es casi estático. Poquito a poquito. Bien, entonces, ¿y dónde se aplicaría esto? Así que P despega. No sé si han... Bueno, los timbres antiguos utilizaban esto, no sé si hasta ahora lo utilizan. Sí. ¿No? Hay una campanita y tenía su bobina y la campanita así estaba, ¿no? Pegaba y despegaba y golpeaba, ¿no? Los timbres. No sé si todavía se utilizan los soldadores o todavía tienen ese principio. Pero básicamente es eso. El despertador es a cuerdas. Con relevo. ¿Ah? Pero a corriente. Pero eso sí creo que ahora son todos son dispositivos electrónicos, ¿no? Si fuera electromecánico, así. Por eso, si tiene ese despertador que tiene que golpear, tiene que golpear, porque ahí suena, ¿no? Ok, muy bien. Listo, entonces avanzamos. Ya tenemos esto de acá. Voy a ver algunos ejemplos. Vamos a ver entonces pérdida en los núcleos de fierro. Pérdidas en los núcleos de en corriente alterna. Ahí vemos todo. Bobinas con núcleo de fierro. Vamos a poner así, en corriente alterna. Las bobinas con núcleo de fierro, sobre todo en corriente alterna, ya tienen un nombre especial. Hoy vemos Núcleo de fierro. algunos que han leído por ahí. No es transformado.
sensor del transformador. No tengo idea. Es una bobina con un núcleo de reactor. Y llamamos reactor. Quería que lo digan, o que lo piensen, o que si no lo sabían, ahora lo saben, así le vamos a llamar, lo llamamos reactor. O sea, una bobina simplemente con su núcleo de fierro, que no tiene la otra bobina, no es un transformador. Podemos decir que es como una especie de un transformador con una sola bobina, algo así. Pero es exactamente un transformador todavía. Entonces, eso es un reactor. Más que lo Entonces, necesitaría dos bobinas. reactor, ¿no? Es lo que vamos a trabajar. ¿Qué es un reactor entonces? Una bobina con núcleo de fierro. Pero para aprovechar algo, ¿no? Principalmente es para aprovechar su inductancia. ¿Por qué? Porque si queremos lograr un campo magnético con una sola bobina, si yo tuviera una sola bobina, le paso corriente, ya digo, ahí tengo campo magnético, no me respira frío. ¿Qué pasa con el flujo? Si yo quisiera dibujar el flujo, ¿cómo lo dibujaría? Cambiante. No, antes de que sea alterno, vamos a poner que en ese instante, con una corriente, me dice para arriba. Sí. Pero ¿cómo lo dibujo? Las líneas. ¿Cómo sigo dibujando? Así. Sin núcleo. Claro, sin núcleo. O sea, el flujo está totalmente disperso en el aire, busca su camino a través del aire, ¿cierto? Pero si tuviera núcleo de fierro, ¿qué va a pasar? El flujo se va por el núcleo. circuito magnético, hemos dicho, ¿no? Será nuestro concepto circuito magnético. El flujo queda confinado en todo el material del cielo, por ahí circula. Y eso nos va a hacer permitir para llevar el flujo magnético al secundario, pues a la otra bobina que queremos, ¿no? Entonces por eso dice bobinas con núcleo de fierro, corriente alterna, ese es el reactor. Entonces está principalmente destinado a aprovechar su inductancia. Ah, lo borré, pero puedo volver a dibujar. Entonces, a ver, mi pregunta es, para esta misma bobina que está acá, si yo le pongo ahora núcleo de fierro, ¿qué va a pasar con su inductancia? ¿No? ¿Qué? Acá está la bobina sin núcleo de fierro. Acá le ponemos, acá está, núcleo de fierro. Vamos a poner que la misma bobina. ¿Qué pasa con su inductancia? Aumenta. La inductancia aumenta. ¿Cuánto aumenta? ¿Cómo era eso? ¿Cuánto aumenta? La permeabilidad. Depende de la permeabilidad. Muy bien. ¿No es cierto? Porque acá el núcleo de qué? De aire. Acá el núcleo de hierro. Depende de qué, hijo. Material en material. De la permeabilidad del material. La permeabilidad del material. ¿Cómo es la permeabilidad del material comparada con la permeabilidad del aire? Inmensa. ¿Ah? Inmensa. Es bastante grande, ¿no? Es bastante grande, ¿no es cierto? La permeabilidad relativa es bastante grande. Va a estar 2.000, 5.000, 500, 3.000. Entonces decimos que la inductancia aumenta grandemente, porque hay gran concentración de flujo. Casi. Hay dispersión, ¿no? De todas maneras hay dispersión, pero es mínima, pequeña, ¿no? Por ahí en el flujo bacteriano. Bien, entonces por eso que decimos que el reactor es una bobina con núcleo de fierro, principalmente destinada a aprovechar su inductancia. La inductancia aumenta grandemente. ¿Y qué es la inductancia? Vamos conversando para entender cómo trabaja el transformador. ¿Qué es la inductancia? Físicamente, no me digan la derivada de esto, no compre. ¿Qué es la inductancia? Un fenómeno. Entonces, ¿dónde se presenta la inductancia? ¿Dónde? En una bobina. Da más o menos, en una bobina, pero solo en una bobina.
conductores, ¿sí? Con corriente. Ahí está mejor. La inductancia se presenta en todos los conductores con corriente. Ya sabemos dónde se presenta, pero ¿qué es ahora? ¿Qué es? Acá está mi conductor. Vamos a ver, voy a dibujarlo. Alteración del campo magnético. Y acá está un conductor muy largo, ¿eh? Es un conductor, no es una bobina, es un conductor, ¿no? ¿Es cierto? Muy largo está. Y está llevando una corriente. Almacenar energía en campo Ya magnético. está. Es largo, muy largo. Ahora, ¿qué es la inductancia? La excitación del campo magnético. Ya, hay un campo magnético. Ya está. Vamos a dibujar el campo magnético. ¿Cómo lo dibujo? Radial. Ya, dices así. Ajá. Ya está. Acá, vuelta. Está. Y van a ver más, ¿no? Más afuera también, ¿no? Está la inductancia. Ya está. Seguimos explicando. ¿Qué es la inductancia? Con concentra esa Se línea. genera una tensión inducida, ahí todavía no. Porque la tensión inducida se genera, bueno, se puede generar sobre la misma corriente, sobre la misma conductor o sobre la misma bobina, ¿no? Eso llamamos autoinducción, o sobre otra espira, sobre otro conductor o otra bobina, ¿no? Pero la inductancia en sí, ¿qué es? Porque necesitamos saber eso, saber cómo funciona la máquina, transformar las líneas, todo lo que ustedes van a llevar. Máquinas rotativas, oiga, ¿no? Diseño de máquinas, líneas y todo eso. Una propiedad de que se opone a la diferencia de corriente. ¿Una propiedad que? La materia se opone a la diferencia de cambio de corriente. Ya lo dijo mejor. Que se opone a La diferencia de corriente. la variación de la corriente. Se opone al cambio de corriente. Una Esa es impedancia. propiedad, claro, una propiedad puede ser del conductor de la corriente que se opone a la variación de la corriente. Se opone a la variación. ¿Y qué es la resistencia para diferenciar? La resistencia también se opone, ¿no? ¿Qué es la resistencia? También es la propiedad del material, ¿no? Que se opone a qué? Al paso de la corriente. ¿Ven la diferencia? ¿No? Se opone al paso de la corriente, se opone a la variación de la corriente, que no es lo mismo. ¿Cierto? Incluso un conductor, un material conductor tiene resistencia o resistividad sin necesidad de que pase corriente, ¿no? Es su característica, Una reactancia. ¿no? Y acá vamos a ver la reactancia. Primero la inductancia, ¿no? Que la reactancia es el corriente alterna, ¿cierto? Que no tiene capacitiva, pero la inductancia no tiene que ver si es corriente alterna, basta que pase corriente. Entonces ya su compañero ya lo está definiendo. ¿Qué cosa es la inductancia? Los que entendieron. Oposición al cambio de Primero es una propiedad. la ¿De variación. quién? No, es una propiedad. Por ahí lo dijeron hace un momento. Es del conductor. Es la propiedad del conductor con corriente, ¿cierto? O puede estar sin corriente. Pero ¿de qué era la propiedad? De oponerse a la variación. No quiere cambiar la corriente. Es decir, si por acá están pasando 3 amperios, ¿no? Hay una resistencia, sí, ¿no? Por eso depende del voltaje y eso, tiene 3 amperios por la resistencia. Pero si están pasando 3 amperios y yo quiero aumentarle a 5, 6 o 10 amperios, ¿qué va a hacer? Se opone a la variación, ¿cierto? No quiere. Es un poco difícil, es parte de la resistencia, ¿no? Se opone a la variación, no quiere cambiar. ¿Y por qué no quiere cambiar? ¿Quién es el que no quiere cambiar principalmente? ¿La corriente por sí misma? El campo. El campo no quiere cambiar. Como el campo no quiere cambiar, no lo deja, pues. Quiere mantenerse, ¿no? El campo magnético. Y eso también lo hemos visto en la estética, ¿no? El material infierno, ¿cierto? ¿Alguna pregunta alguna? No, pensé que está preguntando. Ahora sí está claro, ¿no? No se van a olvidar nunca. Sí, sí. Porque van a ser ingenieros electricistas, pues, ¿no es cierto? Eso es la inductancia. La inductancia está porque acá hay un campo magnético. Ese campo magnético no quiere cambiar. No quiere. El campo magnético en cualquier lugar, en el espacio, no quiere cambiar. Si está en el aire, no quiere cambiar. Quiero cambiar, no se deja.
quiere mantener. Si lo quiero aumentar, no quiere que aumente. Si quiero disminuir, no quiere que disminuya. O sea, si queríamos aumentarlo a 5 o 6 amperios, no se deja, no quiere, ¿no? Porque el campo quiere mantenerse ahí, no quiere variar. Y si yo quiero disminuirlo también, o apagar la fuente a 0, o bajarlo a 1, tampoco se deja. Se hace, pero con dificultad. ¿Okay? Esa es la importancia. ¿No? Y justamente hemos visto la energía. Hay una energía ahí que no quiere cambiar, que no quiere variar. ¿De acuerdo? Listo, ahora sí. Almacena energía entonces, Acá hay energía almacenada, claro. en campo, en forma de El campo. claro. El agente externo que uso deposita energía. Cuando yo quiero retirarlo, no se deja, no quiere. ¿No? Ese campo almacenado genera corriente. Bueno, ese flujo, La sí. energía almacenada en el campo genera corriente. Claro, ese básicamente, por eso ustedes estudiaron, ¿no? ¿Se acuerdan que estudiaron inducción, utilizaron la palabra inducción mutua, ¿no? Ah, Claro, si yo pongo otro conductor por acá, recuerden que este campo, todo va a depender de la inducción mutua, ¿no? Este campo también está pasando por el otro, ¿no? Y el otro Induce también una pasa corriente. por el otro. claro. ¿Cierto? Y eso es lo que vamos a utilizar en transformadores, solamente que para concentrar el campo usamos bobina, ¿cierto? Este es un solo conductor, pero si yo lo enrollo, ¿no? Cada conductor, cada uno tiene campo, el otro, campo, el otro, campo, el otro, concentrado flujo. ¿Cierto? Es concentrado. Y eso va a pasar por la otra bobina. Y ahí es donde vamos a generar la tensión que dijo Ascombe. Ahí recién la tensión inducida. Es inducida. Pero acá también hay tensión autoinducida, porque una espira influye sobre la otra. Autoinductancia. Bueno, hemos hablado bastante, creo que nos vamos a quedar ahí, entonces la próxima clase hacemos reactores. Si tienen alguna pregunta, alguna conversación, me pueden preguntar ahorita que terminamos la clase. ¿Necesita asistencia, por favor?